El Comentario Podcast presenta el informativo rural. Bienvenidos a todos los oyentes de este programa. Un informativo semanal realizado y dirigido por Agustín Sancho Cubero sobre la España rural que se ofrece dentro del podcast El Comentario. En esta nueva entrega de nuestro espacio dedicado íntegramente al latido de nuestros pueblos y campos nos adentramos en una semana marcada por la esperanza que dejan las nubes y la preocupación que persiste en los despachos de Bruselas y Madrid. Comenzamos nuestro recorrido informativo analizando la situación hidrológica de la península ibérica tras el paso de los últimos frentes atlánticos que han dejado acumulaciones de agua muy significativas en la vertiente occidental y central del país. Los agricultores de las cuencas del Duero y del Tajo han visto con alivio cómo los embalses han recuperado niveles que no se recordaban en el último trienio, lo que garantiza una campaña de riego con cierta estabilidad para los cultivos de cereal de invierno y las próximas siembras de maíz y remolacha. No obstante, en la zona del Levante y en las cuencas internas de Cataluña la situación sigue siendo crítica a pesar de los chubascos aislados que apenas han servido para humedecer la capa superficial del suelo. En las tierras andaluzas la mirada sigue puesta en el cielo mientras los olivares de Jaén y Córdoba comienzan su fase de floración en un escenario de incertidumbre por las temperaturas inusualmente altas para esta época del año que podrían afectar al cuajado del fruto. La meteorología se convierte así en la gran protagonista de una actualidad que condiciona los precios en origen y las decisiones de miles de familias que dependen directamente del sector primario. Por otro lado, la actualidad política agraria nos lleva a hablar de las intensas negociaciones sobre la flexibilización de la política agraria común que se están llevando a cabo en el seno de la Unión Europea. Los ministros de Agricultura han debatido recientemente la simplificación de las cargas administrativas que pesan sobre los pequeños y medianos productores, quienes denuncian que pasan más tiempo rellenando cuadernos de campo digitales y gestionando trámites burocráticos que atendiendo a sus animales o cultivos. Existe un consenso creciente sobre la necesidad de adaptar las exigencias medioambientales a la realidad climática actual, permitiendo una mayor rotación de cultivos y el barbecho voluntario sin que ello suponga una pérdida de las ayudas directas fundamentales para la renta agraria. En el ámbito de la ganadería extensiva, los productores de ovino y caprino de las dos Castillas y Extremadura han alzado la voz esta semana para reclamar precios justos que cubran los costes de producción, los cuales se han incrementado en un 30% debido al encarecimiento de los piensos y los servicios veterinarios. La falta de relevo generacional en el pastoreo se ha convertido en una emergencia social para muchos municipios, que ven como el cierre de una explotación ganadera supone el golpe definitivo para la economía local. El pastoreo no solo produce alimentos de alta calidad, sino que cumple una función esencial en la prevención de incendios forestales mediante el desbroce natural de los montes, una labor que muchas veces no es reconocida ni remunerada adecuadamente por las administraciones públicas. En cuanto a la sanidad animal, los últimos informes del Ministerio de Agricultura reflejan una estabilización en los focos de la enfermedad hemorrágica epizootica, aunque se recomienda mantener la vigilancia extrema ante la llegada de los meses de calor y la proliferación de los vectores de transmisión. Pasando al bloque de desarrollo rural y despoblación, esta semana se han presentado diversos proyectos innovadores que buscan atraer talento joven a los pueblos más recónditos de la serranía de Cuenca y el maestrazgo turolense. Programas de vivienda pública en alquiler con opción a compra y la mejora de la conectividad de banda ancha están permitiendo que profesionales del sector tecnológico se instalen en entornos rurales buscando una mejor calidad de vida. Sin embargo, los colectivos de la España vaciada insisten en que sin servicios básicos como escuelas infantiles y centros de salud abiertos las 24 horas es imposible fijar población de forma permanente. La brecha digital sigue siendo un obstáculo para muchos mayores que encuentran dificultades para realizar gestiones bancarias o solicitar citas médicas en municipios donde las oficinas bancarias han desaparecido, dejando paso a cajeros móviles que solo pasan una vez por semana. En el apartado de ferias y eventos, la localidad cacereña de Trujillo ha sido el epicentro del sector quesero nacional con la celebración de su feria internacional, donde se han dado cita miles de visitantes y productores de toda la geografía española. Este evento ha servido para poner en valor la diversidad y la excelencia de los quesos artesanales que se elaboran con leche de razas autóctonas, muchas de ellas en peligro de desaparición. La gastronomía rural se consolida como un motor turístico de primer orden capaz de dinamizar la hostelería y el comercio de proximidad en las zonas del interior. En el norte de España,
Los valles cántabros y asturianos celebran estos días las ferias ganaderas de primavera donde el ganado vacuno de carne es el gran protagonista. Los precios de los terneros de recría se mantienen estables, pero los ganaderos muestran su preocupación por la competencia de las importaciones de terceros países que no cumplen con los estrictos estándares de bienestar animal y seguridad alimentaria exigidos en la Unión Europea. Exigen una reciprocidad real en los tratados comerciales para evitar una competencia desleal que arruine a las explotaciones familiares. Volviendo a la gestión del agua. Esta semana se ha debatido intensamente sobre la modernización de los regadíos en la cuenca del Ebro, donde se están implementando sistemas de telemetría y sensores para optimizar cada gota de agua. La inversión en infraestructuras hidráulicas es vista por algunos sectores como la única vía para garantizar la soberanía alimentaria frente al cambio climático, mientras que grupos ecologistas piden una reducción de las hectáreas de regadío para preservar los caudales ecológicos de los ríos. Es un equilibrio complejo que requiere diálogo y soluciones basadas en la ciencia. En el sector vitivinícola, las bodegas de la Ribera del Duero y de la Rioja Alavesa preparan sus viñedos para una temporada que se prevé adelantada por el calor. El mercado del vino se enfrenta al reto de la caída del consumo entre los jóvenes y la necesidad de buscar nuevos mercados exteriores en Asia y América. La apuesta por vinos con menos graduación alcohólica y prácticas de viticultura ecológica son algunas de las tendencias que marcan la actualidad de las cooperativas agrarias. También es noticia el avance del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que destina fondos europeos a la digitalización del sector agroalimentario. Se han concedido ayudas para la instalación de placas solares en granjas y para la adquisición de maquinaria de precisión que reduce el uso de fertilizantes químicos y fitosanitarios, protegiendo la salud de los suelos y las aguas subterráneas. La sostenibilidad no es solo una exigencia legal, sino una oportunidad para reducir gastos operativos en un contexto de inflación persistente. En los pueblos de la raya con Portugal se han intensificado esta semana los contactos entre alcaldes de ambos lados de la frontera para impulsar rutas turísticas conjuntas basadas en el patrimonio natural y el senderismo. La cooperación transfronteriza se antoja fundamental para combatir el aislamiento de estas zonas que comparten desafíos comunes como el envejecimiento de su población y la falta de infraestructuras de transporte ferroviario eficientes. En el ámbito forestal, el sector de la madera en Galicia y Castilla y León reclama una gestión activa de los bosques para aprovechar el potencial de la biomasa como fuente de energía limpia y renovable. La limpieza de los montes y la creación de cortafuegos verdes son tareas prioritarias antes de que comience la temporada de alto riesgo de incendios. El mundo rural también celebra la llegada de las festividades locales vinculadas a la agricultura, como las romerías en honor a San Isidro Labrador, que se preparan ya en cientos de localidades. Estas celebraciones son mucho más que eventos religiosos, pues representan el orgullo de pertenecer a una tierra y el respeto por las tradiciones que han pasado de generación en generación. Los jóvenes de los pueblos están recuperando estas fiestas dándoles un aire renovado, pero manteniendo la esencia de la hermandad y el amor por el campo. La educación rural también ha ocupado titulares con la noticia de la apertura de nuevas aulas en colegios rurales agrupados que habían estado cerrados durante años debido a la falta de niños. La llegada de familias inmigrantes que trabajan en la agricultura y la ganadería ha permitido salvar muchas escuelas rurales, evitando que los niños tengan que realizar largos trayectos en autobús cada día para asistir a clase. La integración de estas personas es ejemplar en la mayoría de los casos y contribuye de manera decisiva al mantenimiento de la vida social en los pueblos pequeños. En cuanto a la protección de la biodiversidad, se han conocido datos positivos sobre la recuperación del lince ibérico en áreas de Castilla-La Mancha y Extremadura, lo que demuestra que la convivencia entre la actividad humana y la fauna salvaje es posible si se aplican las medidas adecuadas de conservación y compensación para los ganaderos afectados por ataques de lobo o grandes carnívoros. Este último punto sigue siendo un tema de fricción constante entre el sector ganadero y la administración central, pues los profesionales del campo exigen que la protección de las especies no sea a costa de su rentabilidad y su seguridad. La actualidad informativa nos traslada también a las lonjas, donde el precio del aceite de oliva virgen extra parece haber tocado techo tras meses de subidas constantes. Los consumidores han reducido su compra, lo que ha obligado a una estabilización de los precios que los agricultores esperan que no se traduzca en una caída brusca en origen. El olivar tradicional de montaña sigue siendo el más vulnerable frente a los sistemas intensivos y
superintensivos que dominan el mercado por sus menores costes de recolección. El apoyo al aceite de oliva tradicional es vital para mantener el paisaje y la población en zonas de sierra. En Aragón la actualidad ha estado marcada por la lucha contra la plaga del conejo que causa daños millonarios en los cultivos de frutales y cereales. Los agricultores piden medidas excepcionales de caza y la declaración de plaga para poder acceder a indemnizaciones que compensen las pérdidas sufridas. El equilibrio entre el medio ambiente y la producción de alimentos es cada día más difícil de gestionar. Terminamos este repaso hablando del papel de la mujer rural cuya visibilidad sigue creciendo gracias a asociaciones que luchan por la titularidad compartida de las explotaciones. Ser mujer en el campo hoy en día significa ser empresaria, gestora y cuidadora a la vez y su labor es el verdadero pegamento que evita que los pueblos se vacíen del todo. El informativo rural seguirá atento a todas estas noticias que conforman la realidad de esa España que a menudo queda fuera de los grandes focos pero que es la que nos alimenta a todos cada día. La apuesta por una España rural viva es una apuesta por el futuro del país entero. Es necesario que desde las ciudades se entienda que el campo no es solo un lugar de recreo para el fin de semana, sino una fábrica de alimentos y servicios ecosistémicos que debemos proteger. La inversión en infraestructuras de transporte sigue siendo una asignatura pendiente pues muchas comarcas rurales sufren una falta de conexiones que dificulta la salida de sus productos y la llegada de suministros básicos. El tren convencional se reivindica como un medio de transporte sostenible y vertebrador del territorio frente a la obsesión por la alta velocidad que solo une grandes capitales. La semana termina con una sensación agridulce: por un lado la alegría de ver los campos verdes y por otro la incertidumbre de un mercado globalizado que no siempre valora el esfuerzo de quien trabaja la tierra. Desde este programa seguiremos dando voz a los protagonistas de nuestra geografía rural, escuchando sus demandas y celebrando sus éxitos. La agricultura y la ganadería son sectores resilientes que han superado crisis profundas y que sabrán adaptarse a los nuevos tiempos siempre que cuenten con el apoyo decidido de la sociedad y sus representantes políticos. La innovación tecnológica unida al conocimiento tradicional es la fórmula ganadora para que la España rural siga siendo un lugar de oportunidades para todos aquellos que decidan apostar por una vida ligada a la naturaleza. Nos despedimos por hoy esperando que estas noticias les hayan servido para conocer mejor la realidad de nuestros pueblos y para reflexionar sobre la importancia de apoyar nuestro sector primario. Les esperamos en la próxima edición de este informativo con más temas de actualidad y entrevistas con los expertos que mejor conocen el mundo rural español. Gracias por acompañarnos en este viaje radiofónico por la geografía de nuestro país. La información continúa en nuestros canales habituales donde podrán ampliar todos los detalles de las noticias que hoy hemos resumido para ustedes. Que tengan una excelente semana en sus campos y granjas y que la lluvia siga siendo generosa donde más se necesita. Guión, dirección y realización: Agustín Sancho Cubero.